Bueno, el operativo Serpiente Roja del Paraná fue un operativo que salió de la noche a la mañana. Es decir, como todo operativo represivo, el efecto sorpresa es fundamental. Claro. Y fue un operativo que participó el gobierno de Isabel Perón, el ministro de Trabajo, Ricardo Otero, que era de la UOM. Era tremendo eso. El ministro del Interior, participaba Rucauf, Luder. Ellos son los que firman el decreto de represión. De aniquilamiento. Sí, no lo dicen así, dicen que hay que montar un operativo porque las industrias de todo el cordón industrial están copadas por elementos guerrilleros y subversivos y que tienen un plan de paralizar la industria, la producción industrial de toda esa zona. Entonces ellos tienen que intervenir. Ellos dicen que es una serpiente, por eso le pusieron Serpiente Roja, pero que la cabeza de la serpiente estaba en Villa Constitución. Bueno, eso pasó a las 4 de la mañana de un 20 de marzo del 75. En esa madrugada ya iban con los datos que daban las empresas de dónde vivía cada uno de los delegados. Claro. Y empezaban a secuestrar gente y a detener. Ese fue un objetivo. El otro objetivo fue intervenir el sindicato. Ahí se metió la juventud sindical peronista, armada hasta los dientes, pateando, qué sé yo, y se quedó ahí, se apostó ahí en el sindicato. Y después las patronales empezaron, porque nosotros inmediatamente que pasó eso empezamos a ocupar la fábrica. Hicimos asamblea, y creamos, en el caso de Asindar, se formó el comité de lucha. Bueno, entonces se desata las ocupaciones de fábrica. Ellos en Asindar, nosotros en Mekon, Marathon, se ocupa. Antes la invasión, porque no podíamos salir. No. Inclusive nosotros que nos llegaban noticias de que los domicilios nuestros nos habían ido a buscar, yo estaba mucho más seguro dentro de la fábrica. Bueno, esa ocupación duró 6 días. Sí, en realidad a mí me detuvieron el 20 de marzo junto con todos los compañeros de la directiva y los delegados de Comercio Interna. Caímos presos en total entre ese día y días posteriores, más o menos 300 o 400 compañeros estuvimos presos. Cuando me detienen, me llevan a la jefatura de villa, de ahí nos llevan a la Federal de Rosario, y ese mismo día, a la madrugada, nos llevan a la cárcel de Coronda. De la cárcel Coronda, el 22 de abril, hay una movilización muy grande en Villa que es reprimida, y a los presos, a los principales presos que estábamos en Coronda, a la tardecita nos cargan en un avión y nos llevan a Rawson. Entre ellos Pichi, Paco Alderrico, Félix Delbó, Acuña, el Toro Acuña. Yo, los hermanos del MASE que habían sido comisionado interno y delegado de Asindar. Nos dejan sin sindicato, nos dejan sin dirigentes, nos dejan sin nada, solamente la impotencia. Y muchos compañeros iban a fábrica porque le estaban deteniendo en sus casas delante de su familia. Y llamamos a la huelga general. Acá no hay otro. Y fuimos y nos reunimos en el playón, y ahí se reunían todos los compañeros. Y ahí lanzamos la huelga general. Empezaron a hablarnos por teléfono y conectamos el teléfono a un altoparlante. Y el altoparlante decía, bueno, Metcon adhiere al llamado de Asindar, Marathon. Y entonces, y al rato nos habla desde Bilber también, y muchos, y la gente, todo apoyando la huelga. Entonces, viva la huelga general, viva la clase obrera, y lanzamos ahí la huelga, ¿viste? La gente nos reclamaba que saliéramos de la fábrica. Las mujeres, los pibes, que saliéramos de la fábrica. Los otros gremios, porque la lista marrón abarcaba también la simpatía de muchos sectores de la población. Ni bien salimos, empezamos a elegir delegados en todos los barrios. Inclusive delegados en otras localidades, como es Empalme, como es Pavón, Figuera, Arroyo Seco. Teníamos delegados por todos lados, delegados metalúrgicos, que estábamos en huelga.
Y a partir de ahí se empezó a distribuir los víveres que llegaban, porque en un principio tuvimos mucha solidaridad nacional. Venían camiones con alimentos. Toda esa solidaridad y esa organización era la que mantenía la huelga, entonces ahí empezó a actuar la represión. Y la represión ya empezaba a meter bombas en aquellos lugares, casa, garaje, lo que sea, donde nosotros almacenábamos los víveres, bomba. Ahí bombardeaban, metían bombas a la noche. Empezaron a matar. Y después empezaron a matarnos compañeros. Nosotros empezaron a secuestrar y asesinar compañeros. Y la AAA ya actuaba con absoluta impunidad. Ellos actuaban de día. Bueno, después de que termina la huelga, la represión siguió, fue terrible. Después de que termina la huelga, la represión fue terrible. La segunda invasión represiva que sufrimos todos fue el 22 de abril. El Comité de Lucha había declarado un paro regional de todo el cordón industrial. O sea, toda la actividad comercial, colegios y la fábrica, desde Arroyo Seco hasta Villa Constitución, paró. Y todo el mundo se movilizó para Villa Constitución. Inclusive venían colectivos de Rosario. La huelga tuvo un impacto grande. No coincidió con dos cosas. Primero, el movimiento obrero clasista del interior del país ya venía siendo muy golpeado. Muy golpeado. Digamos que Villa Constitución era uno de los últimos lugares que a ellos tenían que quebrar. Y en segundo lugar, lo que mencionaba él del Rodrigazo, que fue en junio. Y la huelga se levantó ya el 18 de mayo, o sea, poquito del Rodrigazo. O sea, la huelga quedó huérfana por los dos lados, porque por un lado no podía, porque lo que decíamos recién, la coordinadora no se había hecho, la coordinadora hubiera ayudado mucho en eso, y por otro lado se levantó antes de que el Rodrigazo estallara. Ahora nadie podía saber que si iba a haber un Rodrigazo a 20 días. Sí, a partir de nuestra detención, bueno, se genera todo el terror en Villa. Prácticamente era una ciudad copada militarmente por los grupos de tarea conformados por los Pumas, la Federal, la Juventud Sindical Peronista, prefectura que recorría el río Paraná. Bueno, nosotros en la cárcel vivíamos con incertidumbre todo lo que estaba pasando en Villa, con mucha preocupación, pero también con mucha fortaleza, ¿no? Si yo no hubiéramos soportado todo lo que hemos pasado, ¿viste? Porque ¿sabés qué es lo que es estar preso, por ejemplo? Sufriendo lo duro de la cárcel y escuchar por ahí la noticia que te llega de la muerte de un compañero. No solo la muerte, sino las mutilaciones. Grupo de tres más mutilados, asesinados, secuestrados. Y eso te caía mal, ¿viste? Realmente fue duro para nosotros. Pero a su vez también te fortalecía, ¿no? Y ahí cuando salimos, lo primero que hicimos es empezar a militar de nuevo para recuperar lo que era nuestro.
sobre todo con Alberto Piccinini, el Negro Segovia, que salió un año más tarde, otros compañeros más que se fueron sumando, que a medida que fueron saliendo de la cárcel, por desgracia, algunos que fueron saliendo de la cárcel terminaron asesinados también, como Carlos Ruesca, Julio Palacio, Andino y varios compañeros, ¿no? Bueno, Martínez Dios era el director general de Asindar. Funcionaba al interior de Asindar un centro clandestino de detención y tortura que funcionaba adentro de la fábrica. Al trabajador que ellos tenían caracterizado como que había sido un activista en la huelga, era chupado, llevado a ese centro, lo torturaban o lo mandaban preso o le decían, bueno, mañana firmar la renuncia, nunca más. Instalaron el miedo por mucho tiempo. Sí, y nuestros compañeros estaban presos, las familias estaban empobrecidas, la familia de Piccinini, la familia de tantos compañeros. Entonces, en fábrica se hacían muy secretamente colectas, como los hermanos Palacio, por ejemplo, que eran uno de los que juntaban plata, después terminaban asesinados. Carlito Ruesca también. Muchos de los que juntaban plata, colecta, para darle a las compañeras de Piccinini o del otro, terminaban muertos, asesinados. Ellos descuartizaban los cuerpos, los tendían arriba de una camioneta, y en un camino que se llama La Blanqueada, que si vamos mañana yo te lo voy a mostrar, de ese camino hasta la comisaría de Villa Constitución, y ellos con los cuerpos al descubierto pasaban mostrándole a todo lo que le puede pasar. ¿Me entendés? Eso fue después de la huelga. Si vos unís todo, del 75 hasta el 77 más o menos, claramente en Villa hubo una política de genocida para eliminar todo lo que tuviera que ver con la lista marrón, con un sindicalismo combativo, clasista. Todo eso lo tenían que aniquilar, más que eliminar, aniquilar. Bueno, la idea de todo esto era sembrar el terror. Sembrar el terror, y lo peor que era terrorismo de Estado, porque estábamos en plena democracia. En esa época estaba Isabel Martínez de Perón, o sea que esto es grave para el peronismo. Estamos en juicio hace ya 47 años y es difícil que se haga justicia. ¿Y por qué? Porque esto sería una mancha negra para el peronismo y tendrían que hacer una mea culpa de todo esto y no lo van a hacer. Pero al menos que quede registrado en la memoria que esto sucedió en el año 1975. No estábamos en una dictadura militar, sino que estábamos en plena democracia. Y Perón lo sabía, Perón sabía todo esto. Y dejó explícitamente todo escrito para que esto sucediera. Y sembrar el terror, lograron sembrar el terror. O sea, cada 5 personas mataban a una familia entera. Y hasta el día de hoy, en esos pueblos, sobre todo en todo el cordón industrial, desde Rosario hasta San Nicolás, estoy hablando de Asindar, Mara, Tomet, Lafor, en Ingenio Ledesma, ahí pasó todo esto que le estoy contando, y ocurrió en la misma fecha. Estamos hablando año 1975, como digo, en plena democracia. Eso es gravísimo. Por eso es que no se hace justicia. Pero bueno, si la justicia no se hace, acá estamos sembrando memoria. Y que la memoria quede grabada para las futuras generaciones. La represión del 20 de marzo del 75 es tan planificada y sistematizada
que es la prueba piloto de lo que fue el golpe de Estado y el terrorismo de Estado un año más tarde, con el golpe militar. Porque en Villa se practicó el tema de los grupos de tarea, los allanamientos de grupos civiles, que eran la TREA, la Juventud Sindical Peronista, la Federal Encubierta, todos civiles, los atentados, las bombas, los locales. Así que en Villa fue prácticamente la puesta a punto de lo que sería el terrorismo de Estado a nivel nacional un año más tarde. Cuando nos reprimen a nosotros ese mismo día, también reprimen el ingenio Ledesma con el sindicato del ingenio Ledesma, donde estaba Melitón Vázquez. Y esas dos intervenciones apuntaban fundamentalmente a disciplinar al movimiento obrero hacia las próximas paritarias que se iban a hacer en junio y julio, que no lo lograron porque en junio y julio se produce la terrible movilización que hacen caer a López Rega y bueno, durante el gobierno de Isabel, ¿no?